Imagina esto. Eres un estratega del Pentágono en 2024 y estás mirando un mapa que muestra algo sin precedentes. Por primera vez en más de un siglo, Estados Unidos ya no es la fuerza económica dominante en su propio hemisferio. ¿El país responsable? México. Pero aquí está el giro inesperado. La propia estrategia de guerra comercial de Estados Unidos fue lo que le entregó este poder a México. ¿Qué pasaría si te dijera que cada arma económica que Estados Unidos dirigió contra China, en realidad, estuvo construyendo a México como un rival que podría amenazar la seguridad económica estadounidense durante generaciones? Suena imposible, pero los datos no mienten. México no solo está sacando provecho de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se está posicionando sistemáticamente para reemplazar a Estados Unidos como el corazón manufacturero de América del Norte. Y lo más sorprendente es esto. Hacia el final de este video te mostraré el momento exacto en el que el movimiento secreto de México cruza la línea de oportunidad para convertirse en una amenaza real. Quédate, porque esta historia está a punto de ponerse muy interesante. Aquí está la situación. Estados Unidos lanzó su guerra comercial contra China para proteger empleos y traer la manufactura de regreso a casa. En cambio, creó algo mucho más peligroso. Una superpotencia manufacturera justo en su frontera sur, que ahora compite directamente con los intereses estadounidenses. Las apuestas no podrían ser más altas. Estamos hablando de 840.000 millones de dólares en flujos comerciales anuales, la reconfiguración de las cadenas de suministro globales y el posible fin de la dominancia manufacturera de Estados Unidos en su propio vecindario. Pero el verdadero peligro no es solo económico, también es estratégico. México ha estado moviéndose silenciosamente en una dirección que va mucho más allá de simplemente reemplazar a China como productor de bajo costo. Está construyendo un ecosistema industrial integrado que podría hacerlo económicamente independiente de Estados Unidos, y lo está logrando con el dinero de las compañías estadounidenses y con la tecnología de China. En este video vamos a desglosar cómo funciona la apuesta de México, la estrategia de 3 fases que está transformando a México de socio menor de Estados Unidos en su principal competidor económico. Vas a entender por qué esto no se trata solo de fábricas y empleos, sino del equilibrio fundamental de poder en América del Norte. Veremos quiénes son los ganadores y perdedores inesperados de este enorme reajuste y por qué la fase final del plan mexicano podría dejar a Estados Unidos en una situación que no enfrenta desde el siglo XIX. Lo realmente sorprendente es que México no está haciendo esto en secreto ni a través de una conspiración elaborada. Lo está haciendo completamente a la vista de todos, usando las propias políticas comerciales de Estados Unidos como mapa. La pregunta no es si México tendrá éxito, sino si Estados Unidos se dará cuenta de lo que está ocurriendo antes de que sea demasiado tarde. Para entender lo peligrosa que se ha vuelto esta situación, necesitas comprender la estrategia de 3 fases de México. Y todo comenzó con un principio económico simple. Nunca dejes que una crisis se desperdicie. Fase 1. La gran captura. Cuando Estados Unidos impuso aranceles a los productos chinos, miles de empresas enfrentaron una decisión simple: pagar la penalización o buscar un nuevo lugar. México se posicionó como la alternativa obvia, pero no ofreció solo mano de obra barata, ofreció algo mucho más valioso: acceso privilegiado al mercado estadounidense gracias al TLCAN y su sucesor, el TEMEC. Aquí es donde se pone interesante. Entre 2018 y 2024, más de 350 grandes fabricantes se mudaron de China a México. Y no eran solo compañías estadounidenses, gigantes automotrices alemanes como BMW y Volkswagen, firmas electrónicas japonesas como Sony, e incluso empresas chinas como BYD instalaron operaciones al sur de la frontera. México no solo estaba reemplazando el rol de China, estaba absorbiendo el capital y la experiencia de los fabricantes más avanzados del mundo. Las cifras son impresionantes. La inversión extranjera directa en México saltó de 29.000 millones de dólares en 2019 a más de 68.000 millones en 2024. Pero lo que los políticos estadounidenses no vieron fue que México no solo estaba atrayendo manufactura, estaba construyendo todo el ecosistema industrial necesario para competir. Cadenas de suministro, redes logísticas, experiencia técnica, sistemas financieros, todo lo que hace posible la industria. Fase 2. La aceleración del conocimiento. Aquí la estrategia mexicana se vuelve realmente sofisticada. En lugar de aceptar solo trabajos de ensamblaje de baja cualificación, México negoció acuerdos de transferencia tecnológica con las empresas que se mudaban. ¿Quieres acceso al mercado y la fuerza laboral de México? Comparte tu conocimiento industrial, ingeniería de precisión alemana, eficiencia manufacturera japonesa, innovación estadounidense, optimización de costos China.
México se convirtió en el primer país de la historia en absorber simultáneamente la experiencia industrial de todas las grandes potencias manufactureras. Crearon zonas industriales especializadas donde la tecnología de baterías coreana convive con centros de diseño italianos y plantas de semiconductores estadounidenses. El verdadero golpe maestro fueron las alianzas con universidades. No se limitaron a entrenar trabajadores para empresas extranjeras. Crearon programas de investigación conjuntos, convirtiendo a México en un polo global de innovación. Empresas como Tesla no solo trasladaron producción, también llevaron allí sus operaciones de I+D. Fase 3. La jugada de la independencia. Aquí es donde la estrategia mexicana pasa de ser oportunista a convertirse en una amenaza real. Después de absorber capital, tecnología y conocimiento, México está construyendo sus propios campeones industriales. Empresas como Grupo Bimbo en alimentos, Cemex en materiales de construcción y América Móvil en telecomunicaciones no son solo casos de éxito mexicano. Están emergiendo como potencias regionales que compiten directamente con firmas estadounidenses. El patrón es claro. México atrae inversión extranjera, absorbe tecnología y experiencia, y luego usa ese conocimiento para crear competidores nacionales. Es el mismo manual que usaron Corea del Sur y China, pero México lo está haciendo más rápido y con más recursos. Y aquí viene lo más impactante. Ahora México está usando las cadenas de suministro estadounidenses contra las propias compañías de Estados Unidos. Las firmas mexicanas están tan integradas en las redes de producción norteamericanas que pueden superar en precio a sus rivales estadounidenses sin perder calidad ni tiempos de entrega. Ya no compiten solo en costos, compiten en capacidades. ¿El resultado? Por primera vez desde la Revolución Industrial, Estados Unidos se enfrenta a un vecino con la capacidad industrial de desafiar su dominio económico en el hemisferio. Pero esta transformación económica ha desencadenado consecuencias no previstas que están saliéndose de control. Y lo más sorprendente es esto. Los países que más están ganando con el ascenso de México no son los que todos imaginaban. La transformación industrial de México ha generado ondas de choque que están reconfigurando la economía global de formas inesperadas. Y los mayores perdedores podrían sorprenderte. Los perdedores inesperados. El corazón industrial de Estados Unidos. Podrías pensar que los principales afectados por el ascenso de México serían los fabricantes chinos, pero no fue así. Las verdaderas víctimas son las ciudades industriales estadounidenses que se suponía iban a beneficiarse de la guerra comercial. Lugares como Detroit, Cleveland y Pittsburgh escucharon que los aranceles traerían de vuelta empleos manufactureros. En lugar de eso, esos empleos fueron a Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Los datos son devastadores. Desde 2018, el medio oeste estadounidense ha perdido más de 200,000 empleos manufactureros, no frente a China, sino frente a México. Y no se trata solo de trabajos de ensamblaje, sino de puestos altamente cualificados en sectores como aeroespacial, automotriz y electrónicos. Boeing trasladó producción de piezas de Kansas a Sonora. General Motors movió la fabricación de motores de Ohio a Guanajuato. Ford reubicó la producción de baterías para vehículos eléctricos de Michigan a Hermosillo. Lo más doloroso para los trabajadores estadounidenses es que estas compañías siguen vendiendo a los consumidores de su país, pero ya no emplean a trabajadores estadounidenses para fabricar esos productos. La guerra comercial que debía proteger los empleos terminó acelerando su migración, solo que hacia una dirección distinta. Los ganadores inesperados, los gigantes industriales de Europa. Ahora llegamos al punto clave. Los mayores beneficiarios del ascenso de México no son las empresas mexicanas ni las estadounidenses, sino los gigantes industriales europeos que vieron la oportunidad antes que nadie. Empresas alemanas como Siemens, Bosch y BASF no solo trasladaron producción a México, lo convirtieron en su sede para América del Norte. Hoy usan México como plataforma para competir directamente con empresas estadounidenses en su propio mercado. Un producto diseñado en Alemania y fabricado en México, con acceso preferencial, puede venderse entre un 15% y un 20% más barato que el equivalente estadounidense, manteniendo una calidad superior. Las cifras son impresionantes. La inversión europea en México ha crecido un 340% desde 2018, superando incluso a la estadounidense. Y no son solo fábricas, son ecosistemas industriales completos. La planta de BMW en San Luis Potosí no solo ensambla autos, los diseña específicamente para el mercado norteamericano. Pero el verdadero ganador podría ser China. Aunque sus empresas perdieron acceso directo al mercado estadounidense, ganaron algo quizás más valioso: una base en América del Norte gracias a sus operaciones en México. Hoy, más de 150 fábricas chinas operan allí,
lo que les da acceso libre de aranceles a los consumidores estadounidenses mientras mantienen ventajas de costos. El cambio sistémico. La base del poder económico de Estados Unidos se resquebraja. La consecuencia más profunda del ascenso de México es lo que está haciendo con las ventajas estructurales de Estados Unidos. Durante más de un siglo, Estados Unidos disfrutó de ser la economía dominante en América del Norte, con dos vecinos más pequeños que servían principalmente como proveedores de recursos y mercados para sus bienes. Esa relación ahora está invertida. México se ha convertido en una potencia manufacturera que compite directamente, mientras Canadá está alineando cada vez más su comercio con México en lugar de con Estados Unidos. El sistema económico norteamericano, que antes giraba alrededor de la supremacía industrial estadounidense, ahora es multipolar. Este cambio ya se refleja en los flujos comerciales. El comercio entre México y Canadá ha crecido un 85% desde 2018. Mientras ambos reducen su dependencia de las cadenas de suministro estadounidenses. México ya es el segundo socio comercial de Canadá, por delante de China y acercándose rápidamente a Estados Unidos. Las implicaciones van mucho más allá de las estadísticas. A medida que México construye su capacidad industrial, también acumula la influencia política y diplomática que viene con el poder económico. Hoy México lidera negociaciones comerciales con América Latina, Asia y Europa, posicionándose frecuentemente como alternativa al liderazgo económico de Estados Unidos. La pregunta fundamental es esta: ¿es este cambio permanente? ¿Y qué sucederá cuando el vecino de Estados Unidos se convierta en su competidor de igual a igual? La historia del ascenso de México revela una verdad fundamental sobre la economía del siglo XXI. En un mundo conectado, intentar debilitar a un rival a menudo fortalece a otro. Estados Unidos lanzó una guerra comercial para contener a China, pero el verdadero resultado fue acelerar la transformación de México en una potencia regional capaz de desafiar la dominancia estadounidense durante décadas. El movimiento secreto de México no es secreto en absoluto, ocurre a plena vista. Ha usado las propias políticas comerciales de Estados Unidos como hoja de ruta para construir una economía industrial integrada que compite directamente con empresas estadounidenses en su propio mercado. Ha atraído capital global, absorbido conocimiento internacional y construido campeones nacionales que ahora se expanden más allá de sus fronteras.